local principal. Y la idea es el día de hoy trabajar un documento que es el ideario y principios de Tierra y Libertad. Solo para introducir un poco, nosotros somos un partido político que se fundó hace 5 años en realidad, y hemos ido evolucionando como cualquier organización a lo largo de estos 5 años, y este documento es un documento que se ha ido nutriendo a lo largo de estos 5 años. Nosotros tuvimos un primer momento que fue cuando nació Tierra y Libertad, que fue un momento, digamos, original, donde teníamos un primer documento muy pequeño, muy simple, que tenía solamente 7 enunciados básicos. De ahí tuvimos un congreso nacional que nos permitió tener un primer documento un poco más general, y en el último congreso hemos intentado integrar un poco más cada una de las corrientes, por decir de alguna manera, que están dentro de la organización. Entonces, lo primero que quiero contarles es que este es un documento que se ha construido en el tiempo y que no creemos que sea un documento final, sino que es un documento que invita al debate y que esperamos invita a seguir construyéndose y seguir perfeccionándose en el camino de construcción en Tierra y Libertad. El documento de principios está dividido en 5 partes. La primera parte del documento habla de nuestra identidad. La segunda parte del documento habla sobre cómo llevar a la práctica los principios identitarios de Tierra y Libertad. La tercera parte es una mirada sobre lo que nosotros llamamos la crisis civilizatoria. La cuarta parte es cómo apostamos por una nueva sociedad y qué cosa entendemos por una nueva sociedad. Y la quinta parte es un poco cómo nosotros creemos que somos continuidad y ruptura. Entonces, una definición. Nosotros decimos Tierra y Libertad es un partido de izquierda, pero es un partido de izquierda que busca su refundación, con lo cual estamos partiendo de una mirada crítica de la misma izquierda en el Perú, y creemos que esta refundación de la izquierda tiene que hacerse desde la perspectiva del buen vivir. Esa es la afirmación, la primera frase de identidad de Tierra y Libertad. En segundo lugar, señalamos Tierra y Libertad. En Tierra y Libertad somos ecologistas, interculturales, feministas, libertarios, descentralistas y socialistas. Partimos de múltiples vertientes y señalamos en el mismo documento de principios que nos hemos encontrado en las luchas, y fruto de las luchas es que hemos ido construyendo un proceso de unidad en el partido. Esta es la primera parte, eso es lo que se llamaría, digamos, la resolución del último Congreso de Tierra y Libertad. Hemos dicho, en el documento ustedes tienen en el punto 1.1, digamos, cada uno de los elementos desarrollados de la identidad del partido. El punto 1 es Tierra y Libertad se reclama y dice: nosotros somos radicalmente democráticos. ¿Qué cosa queremos decir con esto? Nosotros lo que queremos decir es que no creemos que la democracia, tal como se entiende hoy en día, se deba reducir únicamente a los procedimientos. Hablar de democracia no puede ser solamente ir a elecciones cada 5 años o cada 4 años. Hablar de democracia no puede ser únicamente el Estado de Derecho entendido como procedimientos claros ante la ley, sino que creemos que la democracia tiene que estar llena de contenido también, y eso supone hablar de la socialización del poder entre todos los que formamos parte de esta sociedad. Afirmamos además que la democracia no es solamente para nosotros un sistema político, sino que para nosotros la democracia tiene que ser una práctica cotidiana. Uno no puede decir yo creo en la democracia y llego a mi casa y en mi casa yo soy autoritaria con mis hijos o autoritario con mi pareja, o tengo prácticas autoritarias con mis amigos o con quienes yo finalmente me relaciono. Entonces, para nosotros, ser radicalmente democrático supone no solamente hablar de la democracia en las instituciones, sino hablar de la democracia como una práctica cotidiana. Decimos también que además en el Perú y en el mundo hay distintas maneras de organizar la democracia, y que estas distintas maneras tienen que ser estudiadas y valoradas. Somos radicalmente democráticos, y en segundo lugar decimos somos de izquierda. Y entonces, ¿qué cosa quiere decir ser de izquierda para Tierra y Libertad? Nosotros decimos, rechazamos la desigualdad, la idea de que el modelo genera desigualdades como una consecuencia o una externalidad no deseada, como dicen algunos. Para nosotros es una hipocresía. La desigualdad es algo que nos parece que es inmoral, digamos, y que en realidad es algo que se rechaza.
Señalamos que no estamos de acuerdo con la explotación ni con la discriminación. Y entonces Tierra y Libertad dice no está de acuerdo con la discriminación de clase, porque unas personas tengan más recursos que otras puedan ser discriminadas, pero también estamos en contra de la discriminación de género, estamos en contra de la discriminación de raza o la discriminación cultural, estamos en contra de la discriminación de credo, porque yo creo una cosa diferente a la tuya, no tendría yo por qué discriminarte o tú discriminarte a mí. Y también estamos en contra de la discriminación por orientación e identidad sexual. Ser de izquierda, para nosotros, quiere decir tomar partido por, optar. Quienes dicen que hay organizaciones o partidos que son neutrales, tienen el derecho y plantean que hay una neutralidad, digamos, en su quehacer político. Nosotros no estamos de acuerdo con la neutralidad. Nosotros decimos no, nosotros sí tomamos partido por. Hay un conjunto de personas, hay un conjunto de individuos, hay un conjunto de actores en la sociedad que no tienen igualdad de oportunidades, que no tienen igualdad de acceso, que sufren discriminación, que están oprimidos por distintas razones y por tanto nosotros creemos que nuestra organización y en caso de volvernos gobierno debemos optar por estas personas y por tanto tenemos una actitud no neutral. En tercer lugar, nosotros señalamos que la injusticia nos tiene que interpelar. ¿Qué quiere decir eso? Que nos tiene que generar una reacción. Y por eso en el documento, quien haya leído el documento, nosotros señalamos una máxima que dice: sentir hondamente cualquier injusticia cometida contra cualquier persona en cualquier parte del mundo. Y eso es un poco la idea de, para nosotros no se trata solo de los míos o de los nuestros, sino se trata en general de entendernos como una colectividad global y que cualquier tipo de injusticia nos tiene que interpelar, nos tiene que llamar además a la acción, o sea, es decir, que nos tiene que mover y nos tiene que generar algún tipo de reacción. En tercer lugar decimos, somos ecologistas radicales. ¿Qué cosa quiere decir? Nosotros decimos, la crisis de este tiempo es una crisis ambiental, y es una crisis ambiental fruto de una manera de ver el mundo, fruto de una manera de entender el mundo, que lo que ha hecho es poner en riesgo la posibilidad de que la vida misma se mantenga. Esta crisis ambiental no está producida de la nada, está producida por una manera en que los seres humanos actuamos, y por tanto también es una crisis social y también es una crisis institucional o moral, de cómo las instituciones funcionan en este momento. Señalamos además en esta idea de ser ecologistas que la manera tradicional de entender la cultura y la naturaleza como separadas es algo con lo que tenemos que romper. O sea, Tierra y Libertad plantea que la cultura, es decir, la manera en que la sociedad se organiza para reproducirse, no puede ser entendida como algo separado del espacio, el ambiente, la naturaleza, la tierra en la cual se desarrolla. Tenemos que entendernos como una parte y un todo, y entonces entender que tenemos que reproducirnos todos y no solamente nosotros como un espacio social separado. Por eso es que en Tierra y Libertad planteamos la justicia social y la justicia ambiental van de la mano. No creemos que sea posible hablar de justicia social al mismo tiempo que no nos ponemos a pensar cómo el planeta puede mantenerse o no mantenerse y la vida puede reproducirse o no reproducirse. En cuarto lugar, decimos, somos interculturales. Entonces, ¿qué cosa es lo que nosotros queremos señalar como un elemento identitario? La idea del apostar por la interculturalidad. Tierra y Libertad dice, el Perú es fruto de un choque. La fundación del Perú, que no es una fundación, sino en realidad es el momento de un desencuentro muy grande, fue un choque cultural muy fuerte. Y ese producto de ese choque cultural no solo se produjeron un conjunto de muertes, sino que se produjo además una manera de explotación y de dominación permanente. Y que eso ha sobrevivido a lo largo del tiempo, y lo que nosotros necesitamos es un proceso de diálogo. Creemos que el Perú no es una nación, creemos que en el Perú hay varias naciones. Creemos que en el Perú hay un conjunto de tradiciones y de pueblos que tienen un conjunto de saberes, que tienen un conjunto de conocimientos, que tienen que ser recogidos, valorados, integrados, y con eso además iniciar un proceso de replanteamiento de cómo organizar el Perú y cómo organizarnos nosotros mismos. Habría además, desde esta lógica, que reconocer que hay otras maneras de pensar el desarrollo, que hay otras maneras de pensar el cómo organizarnos socialmente,
que no necesariamente una es mejor que otra, simplemente son otras, y que eso debiera llevarnos a un diálogo en el que nosotros pensemos cómo pensar hacia adelante, ¿no? El documento recoge algunos pensadores. En el caso de Somos Interculturales, nosotros recogemos a Arguedas, que es un pensador, un escritor peruano, y recogemos esta idea de las personas libres de egoísmo pueden vivir felices todas las patrias, ¿no? Es un poco esa la idea que inspira ese punto en el documento. Luego nosotros señalamos somos libertarios. ¿Qué cosa quiere decir esto? No quiere decir somos liberales, quiere decir somos libertarios. Y entonces en ese momento lo que estamos afirmando es que así como creemos en la igualdad y así como creemos en la no discriminación, creemos en que el ser humano tiene que estar liberado de cualquier tipo de atadura y creemos en la emancipación plena del ser humano. Creemos además que el ser libertario de alguna manera nos acerca a un conjunto de movimientos que a lo largo del mundo han rechazado la dictadura, han rechazado el militarismo, han rechazado las formas autoritarias de ejercer el poder y que creemos que es algo que tiene que inspirarnos a nosotros, ¿no? Creemos en la autogestión y en distintas formas de democracia asamblearia, que es distinto al asambleísmo, ojo, y creemos que es importante en el Perú recordar a pensadores como González Prada, y por eso también recomendamos en el mismo documento, así como lo hacemos con Arguedas, recoger lo que fue una tradición del anarcosindicalismo en el Perú. Somos pacifistas. Ese es un tema que generó mucho debate en nuestro último congreso y lo hemos terminado ordenando de esta manera. Nosotros creemos que las acciones no violentas son las que se aseguran en el tiempo, es decir, durante mucho tiempo mucha gente dijo, ¿no es cierto?, el fusil, la violencia, en fin, es la manera en la cual se hace y está vinculado al quehacer político. Tierra y Libertad dice no. Nosotros no creemos que sea la violencia la que genere o reemplace el quehacer político. Si la violencia va a reemplazar la política muere y no tiene ningún sentido. Nosotros creemos que las acciones no violentas y por tanto el convencimiento es lo que nos permite procesos de transformación real y no la imposición, porque la imposición se va a acabar en algún momento y lo fundamental entonces es avanzar hacia una lógica de convencimiento. Pero eso sí nos dice también en una discusión que nosotros desde Tierra y Libertad creemos en la desobediencia civil legítima. Porque el ser pacifistas no quiere decir que no reconozcamos que en algunos casos se ejerce violencia contra nosotros. Y entonces cuando se ejerce violencia contra el ciudadano tiene derecho a organizarse y tiene derecho a desobedecer cuando las órdenes son ilegítimas. Y por eso es que también desde Tierra y Libertad creemos que cuando se ejerce violencia de manera ilegal hay derecho a la autodefensa. Que eso es diferente a creer que la violencia reemplaza la política. En último lugar, decimos somos éticos. ¿Qué cosa hemos señalado? Nosotros creemos que la manera corrupta de entender la política y la manera corrupta de organizar la gestión de los recursos en el país es algo que nosotros debemos acabar. Y eso supone por reclamar la ética y la política de la mano a la hora del quehacer partidario. Nosotros hemos señalado en el documento de principios que rechazamos el pragmatismo que dice los principios los dejamos para después, ahora hay que hacer porque es urgente hacer de esta manera, pero los principios después los recuperamos cuando lleguemos al poder. Con esa afirmación no estamos de acuerdo. Tierra y Libertad cree que la manera en la que tú construyes un poder diferente va a terminar definiendo ese poder. Si la manera en la que nosotros construimos es una manera violenta y autoritaria, el fruto de esa manera de construcción va a ser violento y autoritario, es decir, va a terminar definiendo el cómo es el producto social que estamos intentando construir, ¿no? Rechazamos además la idea de que los medios, ¿no es cierto?, finalmente se justifican porque los fines son importantes. Entonces, finalmente esta primera parte dice, insisto, son 7 cosas: somos radicalmente democráticos, somos de izquierda, somos ecologistas radicales, somos interculturales, somos pacifistas, somos libertarios y somos éticos. Si quieren un desarrollo más de este tema de la ética, ¿no es cierto?, y la idea de la práctica política vinculada a la ética, yo los invito a leerla, está en la página 12 y 13, si tienen este documento.
tienen el otro documento que no sé cuál es, que les han mandado a ustedes, está en el punto 2 del documento sobre ideario y principios. El punto 3 del documento habla de una crisis civilizatoria. ¿Qué cosa es lo que nosotros decimos? Que además de un conjunto de manifestaciones de injusticia que hay en el mundo, de un modelo de acumulación basado en el consumo, basado en la producción y en el extractivismo de manera desmedida, la reproducción del sistema capitalista lo que está generando, lo que termina generando, es un riesgo gigantesco de que la vida misma pueda continuar en el planeta. El cambio climático no es solamente algo que digan los ambientalistas para asustarnos, sino que es una realidad. Nuestro país es uno de los países con mayor nivel de riesgo ante cambio climático y tenemos que seriamente ponernos a pensar si este modelo nos va a permitir a nosotros seguir desarrollándonos o no. Es, como les digo, para nosotros un sistema extractivista. Nuestra sociedad, el Perú, es un país extractivista, es productivista en algunos lugares del mundo y que además genera un consumo desmedido. Eso es lo que nosotros planteamos. Pero la crisis de este sistema para nosotros no es un tema meramente económico. El capitalismo, en la crítica que le hace Tierra y Libertad, no es solo una manera de producir o una manera de organizar el mercado. Nuestro principal problema, nuestra principal crítica es que además de cómo se organiza la economía, el problema es cómo se organiza la vida. Y la vida se organiza en una lógica individualista, en una lógica violenta, en una lógica egoísta, donde la posibilidad de tender lazos, donde la posibilidad de generar solidaridades está prácticamente aniquilada, digamos. Pero entonces, esa manera en la que se organiza la vida, esa manera en la que se organiza la política, esa manera en la que se organiza la cultura, para nosotros está en crisis esa manera de organizar la civilización, y eso es lo que hay que repensar y que nos toca a nosotros repensar y nos toca a nosotros decir basta e intentar pensar en una alternativa diferente. ¿Qué sociedad planteamos? Esto es el punto 4 del documento que tienen ustedes. Se llama Nuestra propuesta de sociedad. En este punto 4, sobre nuestra propuesta de sociedad, nosotros, yo les voy a hablar solamente de 6 de las cosas que están. El documento es bastante más largo, pero uno de los puntos y el arranque es, nosotros planteamos el buen vivir. Hasta donde yo entiendo, la sesión número 2, Claudia, si no me equivoco, es sobre el buen vivir, que es el... ya. En realidad van a tener entonces un desarrollo mayor. Yo solamente me quedaría en decirles que para nosotros el buen vivir es un medio, es un objetivo, es una actitud entre los seres humanos y entre los seres humanos y la naturaleza. Es el eje del documento de programa. El compañero Willy Sabarburú, si no me equivoco, va a ponerlo de manera amplia en la próxima sesión de quienes vengan al programa de formación. Planteamos un gobierno para el pueblo, con el pueblo. Ahí la máxima que nosotros planteamos es gobernar obedeciendo, digamos. O sea, lo que estamos planteando es que esta sociedad que esperamos tener, fundada en el buen vivir, tiene que tener un gobierno organizado de manera tal que haya realmente fiscalización ciudadana, que haya realmente participación ciudadana y que deba responder a quienes finalmente tienen el poder que para nosotros es la ciudadanía. Planteamos un Estado laico. Ese es un tema que a veces resulta gracioso porque muchos dicen, bueno, hay un cura dentro de Tierra y Libertad y Tierra y Libertad plantea Estado laico. Sí, Tierra y Libertad plantea Estado laico. Nosotros creemos que las religiones existen porque hay un conjunto de comunidades que tienen derecho a una creencia, pero que las religiones no pueden definir qué cosas hacen los estados. Los estados tienen que tener autonomía de las creencias religiosas y tienen que acercarse a los ciudadanos en tanto ciudadanos y no en tanto fieles. Y por tanto en la política, por ejemplo, sobre las mujeres y sus cuerpos, la política sobre orientación sexual, sobre identidad de género, no pueden pasar de ninguna manera por el matiz de las creencias religiosas, sino que tienen que pasar por una lógica de ciudadanía desde el Estado. Planteamos equidad de género, como les dije al comienzo, como les dije al comienzo, Tierra y Libertad también se reclama feminista. Nosotros creemos que la manera en la que está organizada la sociedad hace que los hombres terminen teniendo más poder y terminen ejerciendo ese poder sobre las mujeres.
El hecho que acá haya mucho más hombres que mujeres también es un dato muy fuerte sobre también cómo es que se entiende la participación y el acceso a un conjunto de elementos como información y poder. La sociedad, para nosotros en el tema de equidad de género, no pasa solamente por reconocer que las mujeres y los hombres tenemos iguales derechos. Pasa por reconocer que las mujeres y hombres tenemos iguales derechos, pero somos diferentes y tenemos necesidades diferentes. ¿Por qué? Porque si una mujer quiere trabajar, también necesita, por ejemplo, que en su trabajo haya una guardería. Si no, ¿cómo va a trabajar si es que es madre? O una mujer tiene derecho a un conjunto de derechos que los hombres no necesariamente tienen. Y a la inversa, la masculinidad muchas veces está mal entendida y supone también un ejercicio de violencia sobre el mismo hombre. Entonces, para nosotros la equidad de género también supone un proceso de emancipación. En la sociedad que queremos, hay un siguiente punto en el documento que tiene que ver con derechos humanos y memoria. Nosotros creemos que la sociedad que plantea Tierra y Libertad en la lógica de principios es una sociedad que tiene que respetar irrestrictamente los derechos humanos, no solo civiles y políticos, sino económicos, sociales, culturales y ambientales. Pero reclamamos este capítulo de derechos humanos y de memoria porque creemos que un partido que surge en el Perú después del conflicto armado interno no puede no reconocer lo que significó el conflicto armado interno en el Perú. Y entonces para nosotros es fundamental construir memoria, y memoria de lo que pasó para que no repitamos lo que pasó y aprendamos nosotros mismos de lo que fuimos capaces de hacer y de la cantidad de gente que tuvo que morir en nuestro país, y que nosotros no podemos permitir que eso quede impune y no podemos permitir que eso no nos interpele y nos lleve también a pensar una sociedad diferente. El documento también tiene un eje de reconocimiento de la diversidad sexual y de los derechos sexuales y reproductivos. Tierra y Libertad cree que la posibilidad, digamos, de tener una sociedad justa, una sociedad equitativa, supone reconocer las múltiples identidades que se pueden tener y las múltiples orientaciones que hay. No solamente hay hombre y mujer, hay un conjunto de otras orientaciones y otras identidades que no son solamente las de clásicamente entendidas como hombre y mujer, y eso tiene que estar reconocido en nuestros propios principios, y creemos que es fundamental para tratar de avanzar hacia una sociedad justa. Finalmente, el punto 4 del documento nos plantea, Tierra y Libertad plantea una sociedad con todos esos elementos del buen vivir, de la justicia, del gobierno del pueblo para el pueblo, el mandar obedeciendo, etc., pero que no puede pensar que el Perú vive aislado del planeta, y por tanto nosotros sí nos reclamamos integracionistas. ¿Qué cosa quiere decir? Nosotros decimos, vivimos en América Latina, vivimos cerca de países andinos, hay un conjunto de procesos unitarios o de generación de procesos de integración en los cuales nosotros tenemos que participar y de los que tenemos que creer, y que es fundamental pensar también el poder en relaciones geopolíticas, y que en ese sentido es fundamental para nosotros que pase en Bolivia este domingo en las elecciones, qué va a pasar en los distintos países, qué va a pasar en Brasil en el proceso electoral, y tenemos que ir pensándonos como un bloque territorial en un escenario global. Ya para terminar, el último punto del documento, que es el punto 5 del documento, ya me pasé el tiempo, ¿no? El número 5 del documento, yo quiero solamente plantearles 3 ideas fundamentales que ojalá también les interese discutir ahora que va a haber un trabajo más en grupos, y es un poco la relación con la izquierda. Muchas veces los partidos caen en la tentación de creer que con ellos empieza la historia. Y nosotros hemos hecho un esfuerzo de colocar en el documento de principios una afirmación de que para Tierra y Libertad eso no es así. Si hay militantes de Tierra y Libertad que creen que con ellos arranca la historia, son militantes que no entienden que Tierra y Libertad se siente parte de un proyecto histórico y de una continuidad histórica. Las luchas por igualdad no empezaron cuando nosotros creamos el partido. Las luchas por la democracia, por los derechos humanos, no empezaron cuando nosotros creamos el partido. Nuestro partido ha sido fruto de un conjunto de luchas, de un conjunto de procesos en los cuales nosotros nos reconocemos y creemos que eso es lo que nutre lo que somos. Muchos de los que fueron y son miembros de Tierra y
libertad vienen de otros procesos, y esos procesos son anteriores a nosotros mismos, ¿no? Entonces creemos que es importante que reconozcamos eso, que somos una continuidad, que con nosotros hay un conjunto de historias que tenemos que reconocer y que tenemos que valorar, y que eso es parte de lo que nos genera identidad. Pero nosotros sí creemos que hay que hacer ruptura también, y creemos que hay un conjunto de prácticas de la izquierda tradicional que son prácticas que no podemos seguir reproduciendo, y que hoy en día, probablemente con este último resultado electoral y con el último escenario político que hemos vivido en el Frente Amplio, nos debe llevar a una reflexión mayor sobre qué prácticas, por ejemplo, deben mantenerse y cuáles no. Si puede seguir siendo posible que los dirigentes tomen decisiones sin que los militantes participen. Nosotros creemos que no. Si sigue siendo posible que los principios y el programa se guarda para después y lo importante son las alianzas de correlación de fuerzas, nosotros creemos que no. Y creemos que hay un conjunto de cosas que tienen que cambiar. Creemos que tiene que cambiar también la manera histórica bastante patriarcal en la cual se ha organizado la izquierda, y tenemos que buscar que distintos actores aparezcan. Y por eso creemos que la izquierda merece, por el hoy y el ahora, una renovación programática, política y de liderazgo, ¿no? Para terminar, que ya veo acá a la camarada a punto de votarme, nosotros decimos somos continuidad, decimos somos ruptura, pero finalmente nosotros decimos somos un actor, y un actor no hace nada. Tierra y Libertad tiene que crecer, sí, y por eso hacemos estas escuelas, y estas escuelas son para invitarlos a formar parte de Tierra y Libertad. Pero Tierra y Libertad es solo un actor, y necesitamos juntarnos y sumarnos a otros actores políticos. Tenemos que ver cómo recomponemos una relación con actores políticos del espectro de la izquierda. Tenemos que juntarnos con actores sociales. En el Perú muchas de las organizaciones sociales tienen más fuerza que los actores políticos y tienen derecho a tener decisión y tienen derecho a tener protagonismo, y tenemos que organizarnos con ellos. Y es por eso es que nosotros reclamamos y seguimos reclamando en el mismo documento fundacional de los principios del partido la necesidad de conformar un proceso de unidad. Eso sí ya es todo lo que yo tengo que contarles. Muchas gracias. Pero no vamos a